Conversaciones con Marta Lucía. Qué dicha tener acá a la doctora Sandra Morelli, una mujer realmente tan admirable y tan reconocida, porque es una de las constitucionalistas y abogadas especialistas en derecho administrativo más sólidas que tiene nuestro país, pero sobre todo porque tiene ese carácter y esa vehemencia, la sangre italiana que tiene por cuenta de su papá, pero también obviamente porque es una mujer que no traga entero, porque es una mujer que ha mostrado siempre carácter, coherencia, y eso también ha tenido costos. Y nosotros hemos venido desde hace ya varios meses con un equipo de personas maravillosas que me han acompañado hace muchos años, trabajando en cómo logramos nosotros, más allá de las coyunturas políticas, seguir mostrándole a los colombianos todo lo que es Colombia, todo lo que es la fortaleza en este capital humano, tanta gente valiosa que ha hecho y que sigue haciendo cosas muy positivas por el país, pero también con un compromiso y con una preocupación común. Es que somos capaces de lograr que Colombia ocupe escenarios realmente importantes a nivel internacional y que nacionalmente estemos mejor, siempre y cuando tengamos un mejor Estado, siempre y cuando a partir de un mejor Estado haya una mejor sociedad. Y por esa razón, pues también decidimos con este equipo, hagamos unas conversaciones con distintas mujeres, con distintas personas que tengan mucho liderazgo, hombres también, por supuesto, pero sobre todo me interesan las mujeres de Estado, porque la gente a veces no entiende la importancia que es ese sello de la mujer en el manejo del Estado, la verticalidad, pero también el sentido femenino, la conciencia de cuidar, cuidar de la familia, cuidar de la sociedad, cuidar de la democracia. Por eso es que muchas, cuando hemos pasado por los cargos públicos, siempre dejamos un sello de ese cuidado, cuidado por el funcionario, por la persona, por sus familias, y obviamente sabemos que de esta manera le estamos sirviendo al país. Pero bueno, podcast que hacemos hoy con Sandra Morales me parece que es un momento tan importante porque nosotros hemos visto durante tantos años, últimos 20, 25 años, como por ejemplo Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia decía se acabaron las dificultades, se acabaron los riesgos de golpes de Estado, este es un momento de convergencia, todas las sociedades están convergiendo hacia los valores democráticos de Estados Unidos, libertad económica, estados fuertes, y resulta que 20 años después, gente como Robert Kaplan dice, al contrario, hoy tenemos el mayor riesgo para los estados y para las sociedades democráticas. Y también más recientemente vemos nosotros como filósofos, como el coreano Byung Han, dicen, estamos hoy en el peor riesgo para la democracia por cuenta de las redes sociales, la infocracia, como lo llama él. Es que pasamos de un extremo donde la gente no tenía información a que hay tanta información hoy que aturde. Y entonces los ciudadanos del común están oyendo todos los días tantas cosas malas que se aturden, no hay filtro, no hay cómo investigar y entonces terminan diciendo, acá todos son corruptos, acá todo está malo, busquemos una opción que sea totalmente contraria a lo que hubo siempre y mandémonos al abismo. ¿Usted cómo está viendo la situación del país? ¿Qué piensa usted que podemos hacer para que Colombia mantenga ese norte, avance, pero firme en rechazar la corrupción, la desigualdad, cualquier violación a los derechos? ¿Cómo ve usted? Primero que todo, un saludo muy afectuoso, Marta Lucía. Gracias. Yo la oigo hablar y me emociono porque es que es, lo que tiene Marta Lucía es una devoción por Colombia, una devoción por el país, una devoción por lo público. Y a pesar de que la vida política es tan dura y tiende a desilusionarlo a uno, no, yo la veo con el mismo entusiasmo y con la misma fuerza de siempre. Y bueno, es un ejemplo, Marta Lucía, además pues muy generosa conmigo. Pues es un momento muy difícil en este país. El problema no es tanto que haya distintas ideologías, distintas opiniones, distintas concepciones del Estado, distintos gobiernos, sino los métodos. Yo creo que es muy sano que el país tenga una discusión en cuanto a los factores sociales, la necesidad de acabar con la pobreza, la necesidad de garantizarle pensión a todo el mundo, la necesidad de hacer efectivas las garantías laborales, de eso no tengo la menor duda que es indispensable, pero realmente me preocupa mucho el método.
Me preocupa, cuando hablamos de polarización, démosle contenido a esa palabra. ¿Qué quiere decir polarización? Que vamos a terminar en las calles cogiéndonos a tiros. O sea, no podemos llegar a ese punto. Entonces, eso me preocupa mucho. Yo creo que el debate es muy sano y creo que nos podemos poner de acuerdo al final de esta conversación por el bien del país. O sea, ¿quién discute la necesidad en que en Colombia se acabe la pobreza? O sea, yo quiero saber qué político se atreve a gobernar sin asumir ese tema como prioritario, ¿no? Pero lo problemático es el método, es una confrontación que llama a la emotividad irracional y me preocupa mucho que eso termine en una violencia generalizada. Pues a mí me encanta oír hablar de conversación, porque justamente estas son unas conversaciones que quiero llevar a cabo con muchas personas valiosas de este país, que son millones, gente del Muchas. común, tantas mujeres en las zonas rurales, tantos hombres haciendo empresa pequeña, mediana. Entonces queremos que esta conversación nos permita, como decía Sandra, encontrar puntos de acuerdo, consensos, inclusive reconocer al presidente Petro las cosas buenas que haga, las que haga Claro. su gobierno, acompañarlas, pero obviamente ser firmes en criticar y sobre todo también en utilizar las instituciones del Estado para accionar cuando haya que accionar contra algo. Si hay que demandar un decreto, se demanda. Si hay que demandar a un funcionario o exigir responsabilidad civil de un funcionario por las consecuencias de sus actos, pues se hace, pero siempre buscando uno que ojalá acierte, que quien esté al frente del Estado acierte, pero en estas conversaciones hay que encontrar esos puntos de acuerdo para evitar lo que dice. Acá el peor escenario sería a punta de odios y el método de estar generando rechazo, descalificación, mentiras, muchas veces, maltrato. Yo creo que lo que hemos visto, bueno, a las dos creo que nos ha pasado, pero lo que le acaba de pasar, por ejemplo, a la ex vicefiscal Marta Mancera, lo que le ha pasado a tantas otras es que el trato, las expresiones de una vulgaridad y de una dureza, yo jamás he visto que traten a un hombre así. Jamás, Entonces uno jamás. dice, hay que persistir en hacer el llamado al diálogo, a la conversación razonada, con argumentos, propositiva, buscando sacar lo mejor, porque lo que importa es Colombia. Usted decía, mi compromiso. La verdad es que yo he tenido una pasión, yo he vivido la vida entre el amor por mi familia, mi esposo, mi hija, mis papás, mis hermanos, y el amor por Colombia. Y eso lo mueve a uno a pasar por encima, a pasar la página y todo. Pero en ese año de las protestas del 2019 le propuse al presidente Duque, hay que montar una conversación nacional que sea permanente, donde escuchemos, donde nosotros en el gobierno solucionamos todo lo que podamos, pero sobre todo que quede un método de conversación que la gente siga utilizando para mejorar cada vez el Estado, la sociedad, sectores. Lamentablemente eso pues tuvo No sé. vida corta, lamentablemente después se frenó, pero hoy tenemos que ver desde distintos sectores cómo lo impulsamos. Bueno, yo recuerdo que dentro de su gestión como Contralora, un tema que siempre le preocupó mucho fue la salud. E hizo una investigación precisamente sobre los sobrecostos en el sector de la salud. El mensaje era claro, tenemos que lograr que se mantenga un sistema que sin duda tiene muchísimas virtudes, pero que haya mejor vigilancia, más controles, evitar cualquier abuso. ¿Qué pasó con la salud? ¿Qué pasó con la salud? Yo pienso que en estos últimos 10 años que han transcurrido desde que yo dejé de ser contralora, pues se relajaron los controles. Uno no encuentra realmente un seguimiento serio y constante a la ejecución de estos recursos y por lo tanto se siguen presentando hechos de corrupción. Pero una cosa es la corrupción y otra cosa distinta es el sistema. El sistema sí requiere unos cambios que ya se han ensayado y han tenido éxito. Yo creo que hay consenso en el país que haya giro directo. Es decir, que de una vez el recurso se pague al que O presta sea, el la medida del servicio. ministro de Salud ayer de la ADRES diciendo giramos directo a los prestadores de servicio, ¿cree que es correcto? Ya se había hecho durante el gobierno de Santos para el régimen contributivo y realmente no generó ninguna problemática y hay menos intermediación de recursos y sencillamente es un método para que se acabe la mora, para que se Claro, acabe la cartera y entonces claro. eso sí es fundamental. Obviamente hay otros aspectos y por eso seguramente se hundió la reforma
que genera mucha perplejidad, el manejo local de los recursos, la creación de una cantidad de burocracias adicionales, pero hay cosas muy loables como formalizar los empleados de la salud, o sea, Ujú. tener enfermeros, tener médicos, tener auxiliares que tienen contratos muy Mm, precarios de mm, 3 y 4 meses, pues es indigno, porque total. además es un sector muy sacrificado. Y yo creo que en esos pocos puntos el país tiene que sentarse y ponerse de acuerdo y lograr esa ejecución y evitar un traumatismo. ¿Qué tienen las EPS? El know-how, la información, las bases de datos, la capacidad administrativa. Eso es importantísimo y eso tiene Agilidad que, para contratar, claro, la posibilidad de buscar distintos proveedores de servicios, que hay un tema que es el de claro, la integración, en donde el presidente ha sido crítico y uno también comparte claro, esas porque eso no críticas, claro, permite el control de suficiente precios, de transparencia. eficacias, exactamente. Entonces, y yo sí creo que a las EPS se les debe remunerar ese trabajo. Es fundamental, de verdad, toda la información que ellos tienen y la capacidad de irrigar el sistema, pues, para que atiendan a los pacientes. Y también se pueden poner perfectamente de acuerdo en cuánto vale ese trabajo, que es finalmente lo que hoy legítimamente les puede quedar como Claro, utilidades. claro. Entonces yo creo que es una transformación necesaria sin necesidad de estigmatizar las EPS. ¿A cuáles toca estigmatizarlas? A las que incurren en hechos de corrupción, Claro, como en cualquier así sector, debe ser. Es que y esto uno no punto. debe tener tolerancia con ninguno que esté desviando recursos de la salud o que esté ejerciendo cualquier tipo de actividad de manera corrupta. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero entonces, dada el estado de cosas hoy por hoy, ¿qué hacer? Porque la gente dice, ah, bueno, aplausos, se cayó la reforma, pero usted misma dice, hay ajustes que Hay es ajustes urgente hacer. necesarios. Entonces uno pensaría, ¿por qué no promover en estas conversaciones? Sí, hay que buscar este punto de consenso. Hay que decirle al presidente, tiene razón en querer hacer unas reformas, pero no tiene razón en querer tumbar un sistema que ha mostrado virtudes. Hay que lograr que de pronto algunos de los congresistas que han hecho este trabajo también juiciosamente, yo sí felicito a esos congresistas que tumbaron la reforma porque tenían muchos problemas graves, pero que vuelvan a presentar un proyecto Y un, y que el gobierno se siente con humildad y se dé cuenta realmente que por 2 años que le quedan de ejercicio del gobierno, no puede dejar el país hecho un caos en materia de salud, porque esto va a significar vidas, porque esto va a generar retrasos en el servicio a mucha gente y porque hay sectores donde realmente el Ministerio de Salud ha fallado. Lo que ha pasado con el INVIMA es totalmente inaceptable. 1 año y medio de interinidad. Entonces, cuando una entidad no tiene director, ¿quién ha estado al frente de una política de licencias sanitarias, de permisos para medicamentos, para alimentos? Nadie. y Entonces la uno dice, transparencia no es claro, tan hay que decir complicada en ese acá, sector. gobierno, hay que apurar el paso en hacer lo que se debe hacer, pero también la humildad de sentarse con gente como en los congresistas que pueden presentar un proyecto nuevo y sacar adelante esas reformas del sector. Mire, ayer estuvimos en un foro de la Contraloría General de la República sobre transición energética y fue tan agradable, tan tranquilizador oír al ministro, oír al presidente de Ecopetrol, oír a la gente de la Contraloría, a la señora de la ANLA, con todas las empresas, con Enel, con el Cerrejón, haciendo un diálogo sobre el Claro. Pacífico, sobre la necesidad de una transición energética progresiva sin generar baches vacíos y saltos al vacío y dejar al país sin renta. Entonces, fíjense cómo de un aviso grandilocuente, catastrófico, aquí ya no va a haber más energías tradicionales, no vamos a explotar más petróleo, etc. No, ayer encontramos un estado de cosas de un diálogo constructivo, progresivo, con una planeación en tiempos razonables y útiles al país y de acuerdo entre lo privado y lo público. Aquí se tiene que lograr lo Ese es el mismo. tono, es que ese es el tono que necesitamos en todos. Usted bien dice, es que lo mediático hace mucho daño, que Hace es un mucho poco daño, ¿no? la tesis de la infocracia de este coreano, Bin Yu Han. Pero la verdad es que ojalá que el gobierno esté ejerciendo menos para lo mediático y más hacia adentro, buscando puentes de entendimiento, crear consensos. Y en la salud creo que es muy urgente hacer eso, porque de nuevo, el mensaje hay que acabar el sector petrolero y todo
Pues es que eso es Eso, totalmente ese mensaje, imposible. y Eso le no, podría generar a pues, este país un déficit en materia comercial enorme, es que son casi el 50% de nuestras exportaciones son de carbón, así. petróleo, etcétera. Pero por otro lado, es que hay que hacer una transición que lleve la progresividad. Pero ¿por qué vamos a suicidarnos nosotros cuando el resto de países siguen produciendo petróleo? Tenemos es que ver cómo aceleramos nuestra producción energía no de energías renovables, pero no acabar suicidándonos nosotros. Entonces, ni matar la industria petrolera, ni matar las EPS, sino hacer los ajustes que conduzcan a un mejor desarrollo de esos sectores. El sector de la salud necesita unas EPS privadas, independientes, no tenemos por qué volver al sistema anterior, en donde el seguro social era la catástrofe y una cosa muy grave. Usted mencionaba ahora el tema territorial, pero es que politizar la salud sería lo peor que se No, podría no, no se puede. hacer. Que la gente tenga acceso solamente si es amigo del alcalde o del concejal del pueblo, eso no puede pasar. Yo creo que hay que buscar que el diálogo que se nos cuenta de ayer sea lo que realmente caracterice el manejo del gobierno en un momento tan difícil. Pero como no todo es el gobierno y usted, la mejor Mm. constitucionalista, es que es el Estado y es el equilibrio de poderes. Desde Hobbes estamos oyendo hablar del Leviatán. Entonces un Estado fuerte es precisamente no aquel en donde hay un poder que está por encima de todos, sino donde hay unos contrapesos. Y por eso la importancia de la separación de las ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Yo creo que ha sido un buen mensaje la independencia que ha mostrado el presidente del Congreso. Creo que ha sido un extraordinario mensaje el actuar de las Cortes independientes La de cualquier separación de presión. poderes. ¿Cómo está viendo usted hacia adelante esta capacidad de mantener un Estado donde esa separación de poderes se mantenga, haya garantías de que no va a terminar el día de mañana ninguno de los poderes subalternos al Ejecutivo? Bueno, yo creo que primero que todo es importante hacerle entender al Ejecutivo que realmente la separación de poderes no es una conspiración a un proyecto de gobierno. Y es importante hacerle entender al Ejecutivo que esto que le ha sucedido con muchas decisiones que han sido declaradas inconstitucionales e ilegales por el Poder Judicial, le ha sucedido a todos los Así es. gobiernos. Le sucedió a Uribe, le sucedió a Santos, A Duque, a a toda Duque, Pastrana, a pasar. a Es, Gaviria. es realmente parte de un modo de ser institucional del Estado colombiano Y en esa es la buena hora, garantía. en buena hora. Entonces, esto no es producto de una conspiración, toca verlo como una lógica de funcionamiento de los poderes públicos y también estar en capacidad de decir, mea culpa, porque es que nadie duda de la gravedad de la situación de La Guajira y del imperativo de tener medidas extraordinarias y de impacto para sacar a esa gente de esa pobreza absoluta en la que están sumidos, que entre otras tiene que ver con la pobreza energética. Pero Y también ahí, con la corrupción. y claro, sin lugar a duda, ¿no? Pero realmente no es sobreviviente. Entonces, digamos, no es una corte de oposición al gobierno, sino una corte apegada a la Así Constitución. es. Entonces, yo creo que ese es un activo del Estado, no es contra el presidente y sus colaboradores, sus ministros, tienen que hacérselo ver así para que él también esté más desprevenido y busque el modo de implementar sus reformas, que casi todas son válidas y son loables y de verdad se casan con los cometidos del Estado Social de Derecho, al ordenamiento jurídico. Usted es una experta en un tema que también me parece a mí tan preocupante en este momento, el tema cafetero. Aspirante a la presidencia de la Federación Nacional de Cafeteros, le confieso que yo tenía la ilusión de que usted fuera realmente la persona escogida. Más allá de eso, quien está hoy al frente de la federación es una persona que está haciendo una tarea juiciosa y de pronto viene este atropello de le citan a los comités cafeteros por encima de él, desconocen la institucionalidad del sector. Entonces uno allí dice, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el propósito? Estamos hablando de una industria cafetera que tiene casi 600.000 familias, que bajitos son 2.800.000 personas, que maneja sin duda unos fondos para fiscales, pero entonces uno dice, entonces, ¿qué es una manera de controlar a las familias cafeteras? ¿Cuál es el propósito? Esto es algo político. Y segundo, puede haber otros sectores que tengan el mismo riesgo. Yo veo con mucha preocupación que el argumento del gobierno
es que hay recursos para fiscales que maneja la federación, pero no es la única. Los ganaderos, los palmeros, los cacaoteros, los arroceros, ¿cuántas familias están también en el cultivo de arroz? Entonces, será una manera del gobierno de ir tomando control de distintos sectores y llevarnos a la nacionalización de la producción agrícola en Colombia. ¿Usted qué opina de eso? Mire, yo creo, primero que todo, que el esquema cafetero y el esquema de la parafiscalidad es bien difícil de entender. Una institución que tiene 100 años y más de existencia, no 100, no, va a cumplir 100 años porque nace en el 27, pues de verdad ha tenido tantos programas, tanta organización, tantos fondos, tantos proyectos, tantas líneas, tantas estrategias, que entender bien lo que es la federación, que es el mejor ejemplo de un buen encuentro entre lo público y lo privado, es un gran ejemplo de democracia, es un gran ejemplo, eso es difícil. Pero mire, desde que yo me acerqué al mundo cafetero, entendí muy bien, y si no, pregúntele a Pastrana, que no puede haber un gerente que no trabaje y que no sea aceptado por el gobierno. Claro. Llámese Pastrana, Uribe, Santos, Petro o lo que sea. A mí me parece que el hecho que el presidente Petro no se sienta cómodo con el doctor Bamón explica en gran medida lo que está pasando. La tensión y la dificultad. Y lo cierto es, doctora Marta Lucía, usted, yo creo que estuvo muy cercano a ese episodio. En algún momento, el presidente Pastrana le dijo al doctor Cárdenas, quiero que llegue Villegas. Y ahí hubo alguna demora y eso fue catastrófico para la federación, hasta el punto que ni más ni menos que Jorge Cárdenas Gutiérrez, a quien aprecio y quiero muchísimo, le tocó dar un paso al costado. No se le daba un peso a federación, no estaban yendo los ministros al comité directivo, no se le estaban dando los subsidios a los caficultores, una crisis tremenda. Entonces, pero la llegada de Villegas en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Luis Carlos Villegas? No, Luis Carlos Villegas no, Villegas el que estaba en Nueva York. Sí, exacto. No llegó, finalmente llegó Santos. Sí, porque Andrés Pastrana siempre fue súper respetuoso de la institucionalidad del gremio y él precisamente, pero, más allá de que tuviera algunas, digamos, preocupaciones, siempre respecto al gremio. Sí, claro, le tocó irse a Cárdenas, ni más ni menos, y amigos, y el hijo en el gobierno, etcétera. Entonces, finalmente no llegó Villegas, ¿no? Llegó Gabriel Silva, ¿no? Con Santos. Con Santos. Entonces, y llegó el gobierno de Uribe y empezó a apoyar la federación, empezó a crecer. Obviamente este es un gobierno que tiene como una idea de lo democrático en un periodo distinto, como más de diálogo directo con lo popular, digamos que no maneja esto, ¿no? En los acuerdos de las altas esferas, y por eso convoca a este movimiento. Yo creo que es una lástima que no se aproveche toda la institucionalidad cafetera, que es un ejemplo loable y repetible para todo el sector agrícola. Finalmente, el balance de lo que es federación es muy positivo. Entonces, sí, esta convocatoria, un diálogo por fuera, pero también es muy del estilo de este gobierno. O sea, el gobierno siempre busca el diálogo con eso está bien, la base. Porque yo creo que varios lo han hecho. Recuerdo el presidente Álvaro Uribe con sus consejos comunitarios, claro, y después los copió Santos de otra manera, y casi cada quien. Está bien buscar ese contacto con las bases sociales, porque al final del día uno gobierna es para 52 millones de personas, no para los gobernadores y alcaldes, ni mucho menos. Pero una cosa es eso y otra cosa es desconocer la legitimidad institucional, como si mañana hace una reunión en los departamentos y no invitan a los gobernadores. O sucede lo propio y entonces no invitan a los alcaldes. Bueno, uno tiene que lograr esa armonía. Y en el gobierno de Santos no le quitaron el fondo a los ganaderos con un decreto. Sí, también es cierto. También es cierto. ¿No? Pero entonces todos estos sectores podrían terminar el día de mañana, entonces no, que no digan una pseudonacionalización. Yo creo que sería un gran error. Porque en el sector de la salud uno pensaría es que puede pasar eso. La intervención puede tener una administración transitoria para devolverlo a los privados, o de lo contrario lo que viene es la liquidación. Y si usted va liquidando y va tomando control,
termina nacionalizando por la puerta de atrás Claro. algunos sectores. Yo no estoy de acuerdo con las estatizaciones de los sectores, ni mucho menos. Pero sí creo que el Estado debe ser fuerte y que lo público toca defenderlo. Y hay una historia que Colombia olvida y que fue ejemplar. Cuando empezó la crisis financiera, gobierno de Pastrana. Yo tuve dos momentos, me tocaba inclusive 82 de Tancur, 98 gobierno Pastrana, que era toda crisis internacional y todas las cosas y el impacto en la Pero economía qué colombiana. buen manejo. Excelente. Y ahí llegaron e intervinieron y le dijeron a los grandes cacaos de este país, porque fueron todos afectados, López Miquelsen, Sarmiento Angulo, el grupo cafetero, todo el mundo, váyase para su casa, sus acciones valen cero. Estatizaron la banca, la sanearon, la colocaron interesante para el sector bancario y financiero y les dijeron, vengan y compran. O sea, un modelo así en la salud sería muy En sano. ese momento recuerdo la preocupación del presidente Pastrana, yo estaba en su gobierno, era acá tenemos que proteger los ahorros del público por encima de todo. Y que no Acá hubiera... no son los accionistas de las instituciones, es el ahorro público el que hay que proteger y por fortuna con un excelente ministro y de Pastrana Hacienda y Juan Camilo Restrepo y Restrepo todo y lo que Sara se hizo y Sara Ordóñez, Ordóñez por de salud. favor. Entonces de verdad fue... Y los interventores que pusieron, los Así es. mejores liquidadores, no hubo un solo escándalo de corrupción. Y yo trabajaba con los cafeteros y fuimos víctimas porque se llevaron a Corficcidente y se llevaron a Bancafé. Claro. No, pero Al entonces, final volvió donde debía ser, que es el sector privado. ahí que hubo, Y no una ahí hubo un gran estatización. Estado. Y Pastrana no era comunista. No, para nada. Bueno, Pero tiene claro el sentido de autoridad y el carácter que debe y de tener un Estado interés fuerte. general. Claro, Y de de acuerdo, interés de general. acuerdo. Entonces, si nosotros leemos el tema de la salud con la lógica del interés general, si leemos, de verdad es muy importante no confundir lo que es el interés general, el patrimonio público, en la necesidad de ejercicio de soberanía, con la idea de que se va a estatizar y se va a corromper y son nuevos seguros sociales. Yo creo que es importante, fíjense al final cómo se encuentran las estrategias en extremos distintos. Que haya ¿no? encuentros que sirvan al final al ciudadano. Pero Colombia mejor salud, más garantías. Nunca ha reivindicado el buen manejo que le hizo a esa crisis financiera. Sí, totalmente donde de acuerdo. no enriqueció a ningún particular. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos toca ir terminando. Sí, señora. En este momento. Uno ¿Me dice, vuelve a invitar? No, también. Eso me parece que es lo más maravilloso de este encuentro. Pero uno dice, en este momento, hay funcionarios que sin duda tienen buena intención, pero tienen un gran desconocimiento del Estado. Hay otros que tienen de pronto mala intención en algunos casos. Y entonces uno tiene que recordarle a la gente, es que un funcionario público se debe al cumplimiento de la Constitución y la ley, tiene que administrar el Estado en beneficio del bien común. La cosa pública es para servir al bien común, pero también tienen que recordar que ellos son responsables, tienen responsabilidades disciplinarias, responsabilidades penales, responsabilidades administrativas. Y hoy uno dice, es como si no les fuera a pasar nada el día de mañana a los que cometen de pronto arbitrariedades. ¿Cuál es un poco el mensaje? Y un último mensaje. Con tantas experiencias difíciles que le ve uno a las mujeres, ¿usted qué le dice a las mujeres más jóvenes? A mí me llaman muchas, que me quiero meter, que usted que me aconseja, que quiero hacer política, que quisiera estar, ¿qué le aconseja a las mujeres? Pero primero funcionarios, después las mujeres. Bueno, funcionarios, no. La verdad es que hay personas que definen el ejercicio de la función pública como una actividad riesgosa. Por favor, apegados a la ley siempre, apegados a la ley, eso es fundamental. Ese es el primer tema. Y el segundo tema que tiene que ver pues con la vocación de las mujeres que hacen tanto bien en la gestión de la cosa pública es, no importa que sea una actividad riesgosa, o sea, es nuestra vida, nosotros vivimos en un entorno social y el entorno social requiere del ejercicio del poder y hace parte de la naturaleza humana contribuir a formar las decisiones públicas que nos conciernen a todos, que tienen que ver con el interés general, y estar allí tomando las decisiones y ejecutándolas. Entonces, que se lance. Yo la verdad he estado dedicada hace muchísimos años a impulsar a las mujeres con un discurso distinto al de algunas feministas. El discurso mío es
el empoderar a las mujeres desde el punto de vista económico, que tengan autonomía económica, empoderarlas en lo político, que tengan liderazgo y quieran llegar a los primeros niveles en el manejo del Estado, y empoderamiento emocional, que crean en ellas mismas, que se crean ellas mismas que son capaces. Pero hablando de este empoderamiento, estoy convencida, si hubiera habido en la historia de la humanidad más espacios de poder, porque usted mencionó el poder de las mujeres en la economía, el poder de las mujeres en la política, hubiera hecho totalmente distinta la historia de la humanidad. Nosotros no conocemos mujeres declarando guerras, ni haciendo invasiones, no conocemos mujeres generando empresas que lo único que buscan es maximizar la rentabilidad de sus accionistas y no les importa la calidad de vida de sus trabajadores. Usted, por ejemplo, que en la Contraloría se inventó esa jornada de trabajo maravillosa por la cual muchas mujeres de la Contraloría siempre la recuerdan. Empezar a trabajar temprano, no salir a la hora del almuerzo y tener que irse para sus casas a las 2 de la tarde a acompañar a sus hijos. Esa es la diferencia cuando realmente está ese sentido de lo femenino en el ejercicio del poder público y privado, en la economía y en el Estado. Qué dicha esta conversación, tenemos que seguirla, porque hay muchos temas que queremos para Colombia, por Colombia, y con la ilusión de que este país es grande y merece lograr realmente todo lo grande. Y aquí le vamos a apostar todos a eso, y con estas conversaciones estoy segura también podemos transmitir el mensaje cuánto más se puede hacer para solucionar la coyuntura de hoy, pero también para resolver problemas más estructurales de largo plazo. Gracias, Sandra. No, señora, a su merced, gracias por esta invitación y muchos éxitos. Bella, gracias. Conversaciones con Marta Lucía.